Saludos a todos, que te habla tu amigo y hermano Gamaliel Cirino. Este, el tema de hoy, la reflexión que voy a llevar, que Dios puso en mi corazón, se titula Jesús te pide algo más. Créame que he pensado mucho y le he hablado mucho a Dios y le digo, Dios mío, llevo mucho tiempo que quiero que llevar algo que pueda entusiasmarlo, que puedas hacerlo crecer, Señor, que los puedas llevar aún más allá y que en medio de un momento tan duro, ¿verdad? De un momento en que todos estamos enfrentando algo, de alguna manera u otra, ya sea por lo que estamos pasando o a nivel global, lo que está pasando y cómo esto, esta pandemia y todo este proceso que de alguna forma nos está afectando de una forma u otra. Y yo quería ser asertivo y yo le decía, Dios mío, pon una palabra, Señor, y vengo meditándola mucho porque ya venía diciéndome algo Dios mío, esto está fuerte, ¿cómo tú quieres que yo lo lleve? Y de verdad quería ser como simplemente ese cartero que lleva ese mensaje y lo lleva tal y como lo recibió. Quisiera que los que puedan acompañarme en el libro de Marcos, capítulo 4 versículo 20, este, esto que está aquí, que se encuentra también, tiene que ver mucho con la parábola de los talentos, pero este tiene que ver con la parábola del sembrador. Y la palabra dice, esta versión Reina Valera, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra que Dios ponía en mi corazón y que venía reflexionando y venía meditando sobre ella y cómo la llevo, tiene que ver mucho con las personas que de alguna forma u otra se han detenido en el camino y que de alguna forma eran tal vez los que producían al 30 o quizás al 60 o al 100 por uno, ¿verdad? Porque Dios nos conoce a cada uno y sabe el grado que podemos dar. Y así como los talentos, ¿verdad? Que unos producían de alguna forma, otros de otra, ¿verdad? Porque no todos somos iguales y Dios nos conoce. Y Dios es justo, Dios es claro, tú sabes, y no nos va a pedir algo más de lo que nosotros podemos pedir. Así es nuestro Padre, tú sabes, Él conoce lo que podemos pedir, ¿verdad? Lo que podemos hacer. Y siempre me fascina cómo la palabra siempre, creo que en Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 13 él dice, pero Dios es fiel, que no dejará que seamos más tentados más allá de lo que podamos soportar o que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación también nos dará la salida. Y así es nuestro Dios, nos conoce. Todo lo que viene por nosotros y va a venir hacia nosotros, ciertamente ya Dios ya lo ha filtrado. Él dice, espérate, hasta aquí, porque yo sé que hasta dónde Él puede llegar y sé que todo lo que va a pasar va a venir con un propósito y que muchas veces no todo es enviado por Dios, pero sí es permitido en ocasiones, ¿verdad? Porque cometemos errores en el camino y las consecuencias vienen. Y en el proceso Dios nos da la fortaleza para enfrentarlos, tú sabes. Y Dios nos advierte, Dios es así, es maravilloso. Pero en esto, mi mensaje, Dios quería llevarle a esas personas que se han detenido en el camino. Por diversas razones, la variable ponle toda la que tú quieras, pero probablemente te has detenido y no has producido nada. Y tal vez no se ha visto fruto alguno sobre ti porque te has detenido. Quizás estás cansado, quizás te sientes desanimado, es muy posible. La vida nos toca muchas cosas que son retantes, es la realidad. Y la palabra hoy también quería llevar a esas personas que a lo mejor estaban produciendo el 60, pero por X o Y razón le han bajado. Y quizás o a lo mejor se han conformado con lo que han producido cuando el Señor le ha dado alternativa para producir un poquito más. Y para mí se me hizo difícil. Yo decía, Dios mío, como yo le digo a estas personas que probablemente lo están haciendo bien, se están moviendo, están haciendo muchas cosas, pero que el Señor hoy le diga, hoy te pido algo más, hoy te pido que te esfuerces un poco más, porque el Señor sabe y conoce lo que ha puesto en ti y te está pidiendo un poco más. Y yo solamente vengo a confirmar lo que Dios ha puesto en tu corazón ya. Y que Dios viene trabajando sobre tu corazón. Y el Señor hoy te quiere decir, hoy te pido un poco más. Y sonará un poco, y a mí se me hace difícil canalizarlo y decir, Dios mío, ¿cómo yo le digo a alguien que está haciendo algo bien que puede hacer mejor?
No sé si te ha pasado, ¿verdad? Que cuando tú estás haciendo un trabajo, ya valga la redundancia en el trabajo, pues, y tú sabes que le metiste mano, hiciste todo lo necesario y venga el jefe y te diga, no, eso como que no me gustó, tú pudiste hacer esto, esto, esto. Y como que le ve lo malo que hiciste, ¿verdad? Y uno dice, pero mira pero... Y probablemente cosas que te pide que a lo mejor él no hace, ¿verdad? Porque hay muchos jefes que son así, tristemente. Pero en este caso no es lo mismo porque Dios conoce lo que tú puedes dar. Y el que te lo pide por excelentes razones. Y es extraordinario. Y yo quiero estimularte, quiero refrescar ciertas cosas a tu memoria de por qué el Señor te está pidiendo algo más. Y es muy posible que a lo mejor te harás esas preguntas, pero Señor, ¿cómo tú me pides esto si las condiciones no son las mejores? Oye, esto que está pasando, la situación ha paralizado al mundo entero y probablemente no te has dado cuenta que el Señor ya tenía contemplado todo. Al Señor no le vino por sorpresa ni la situación que estás pasando, no le vino por sorpresa ni la situación global que está pasando, sino que Él lo tenía ya todo contemplado y ya de por hecho, ya Él ya tenía ya planificado esto que él ya había determinado desde el día que naciste. Y ya, mira, como dice en Efesios 2:10, somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que él ya había preparado de antemano. Y ya Dios ya había preparado de antemano cierto camino, cierta dirección que a lo más probable te has detenido y has dicho, yo no creo que debería pasar por ahí todavía. Y has establecido tú los tiempos que deberían de ser cuando debiste haber ido ante el Señor y preguntarle, Señor, este es el tiempo. Y cuando el Señor te diga que sí, tú puedas ir y direccionarte y caminar. Porque el Señor, perdona que sea redundante en esta palabra, pero hoy yo sé que el Espíritu está trabajando sobre tu corazón y te está diciendo, te estoy pidiendo algo más. Te estoy pidiendo algo más, porque tú sabes, hay una palabra que siempre cuando la leí, siempre me resultó como que puede sonar un poco injusta, puede sonar un poco fuerte, pero quería que tú la pudieras leer conmigo en Marcos capítulo 11, porque esto es lo que hace el Señor constantemente contigo y conmigo. Y ciertamente a lo mejor no es el caso, pero es algo que sí, ciertamente se da, porque lo que se está presentando aquí probablemente sea para el pueblo de Israel y sobre gente que a lo mejor no da fruto de alguna forma o no se da aunque sea el fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Y esto es lo que va a suceder cuando Cristo venga y va a suceder esto y va a llegar a donde nosotros y va a ver si hay fruto en nosotros. Y aunque sea el fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Ese fruto genuino de arrepentimiento, pero permítame leerlo. En Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14, la versión que voy a leer es Nueva Traducción Viviente, y dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hoja, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Eh, cuando yo leí esto, yo dije, pero no sé qué pensaba Jesús en ir a un árbol de higos cuando él lo conoce todo, ¿verdad? Y me resultaba un poco extraño y decía, pero Señor, no estaban las condiciones correctas, no estaban las condiciones que se deberían dar para que este árbol de higos pues pueda producir fruto. ¿Cómo es que pretende que tal vez pues se pueda producir fruto en unas condiciones que no son las adecuadas, que no es el tiempo? Es como acá en Puerto Rico, yo no puedo pedirle al árbol de plátano o al árbol de mango, que es cada cierto tiempo y cada ciertas temporadas, pues va a producir y producirá fruto por en su tiempo, ¿verdad? Pero yo me ponía a analizar porque el Señor siempre es así, ¿verdad? Y si el Señor te está pidiendo que produzcas fruto en fuera de tiempo, quizás, es porque Él te ha dado todo lo necesario para que produzcas fruto. Quizás no estás en las condiciones que tú digas, Señor, es que yo no creo que yo pueda producir frutos ahora, no pueda, lo que tú me estás pidiendo que yo haga en estas condiciones, naturalmente es imposible. Pero hoy yo quiero refrescar a tu vida y te quiero dejar saber que lo que Dios te ha otorgado y te ha dado de una manera extraordinaria, te ha dado lo necesario
para que hoy tú y yo podamos producir fruto y podamos producirlo al 30, al 60, al 70 y al 100 por uno, podamos hacerlo, porque hoy Dios a ti y a mí nos ha dado lo necesario para que podamos producir fruto en tiempo y fuera de tiempo, para que usted y yo podamos hablar lo que Dios hace sobre nosotros en tiempo y fuera de tiempo. Es extraordinario. Yo decía, wow, Señor, de verdad que tú eres maravilloso. Y quiero traerte esta palabra que tú y yo probablemente hemos vivido y hemos tenido, y esto me pasa a mí, y esto me ha ministrado mucho a mí, porque es muy posible que a lo mejor no te sientas muy animado, no te sientas muy motivado, no te sientas tal vez que este es el tiempo, pero si el Señor te está diciendo, produce fruto ahora, es porque Él está contigo. Produce frutos ahora, es porque Él te sostiene de la mano. Produce más frutos y haz algo más de lo que ya estás haciendo. Resultará un poco difícil porque naturalmente ya es imposible lo que estás haciendo, pero el Señor te está diciendo, hoy quiero un poco más de ti. Hoy estoy buscando más fruta porque el Señor se acerca a nosotros y nos dice, está produciendo fruto, qué bien lo estás haciendo, pero hoy te pido un poco más porque va a ser necesario. ¿Y por qué quiero leer, compartir contigo? Porque es bien importante. En Hechos capítulo 1, siempre me ministra esta palabra. En el versículo 4, quiero que lo puedas compartir conmigo, que dice, es Jesús hablando a sus discípulos antes de irse, le decía, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Escucha que el Señor ya le está hablando lo que realmente necesitan para enfrentar cada una de las situaciones que tú y yo sabemos que vivieron después, ¿verdad? Y Dios le está diciendo, la clave es esta, van a tener que esperar para que venga el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que está en ti y en mí. Y mira lo que le preguntan, mira lo que ellos dicen, porque a veces nos vemos a nosotros así. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabes que a veces nosotros vamos usualmente al Señor? El Señor nos está diciendo, yo estoy contigo. Y tú vas a ver cómo tú vas a ser fortalecido, vas a ser más que victorioso. Y por alguna razón, porque estamos tan interiorizados con el problema, estamos tan sucumbidos en la situación, que le decimos, Señor, ¿y cuándo se va a acabar esto? Oye, Señor, y este problema que estoy pasando, ¿cuándo se va a acabar? Oye, ¿y cuándo voy a ser sanado ahora? ¿Y cuándo voy a hacer esto? Y nos vemos preguntándole al Señor y me imagino que esto fue lo que le pasó al Señor. Le dice, pero yo le estoy hablando de algo bien importante que no está mal, ¿verdad? Porque lo que ellos están preguntando es una preocupación genuina y tal vez habían contemplado la restauración de Israel en ese tiempo. Y el Señor tal vez, wow, no han entendido todavía lo que yo quiero hacer en esto. Pero mira cómo Él les responde, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre les puso para su propia autoridad. Pero mira lo que le dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y hoy el Señor probablemente te está diciendo, la situación que estás pasando, sí, va a pasar, en algún punto va a pasar. Los tiempos, el Dios lo conoce. Pero hoy yo te estoy diciendo, el Señor te está diciendo hoy que con el Espíritu Santo tú tienes el poder para estar y sobresalir y para producir fruto en medio de una situación y en las circunstancias que a lo mejor tú dices, no es el tiempo para producir fruto, pero el Señor te está diciendo, hoy vas a producir fruto. Hoy va a haber fruto sobre ti. Y otros van a ver que cuando busquen, wow, ¿cómo está produciendo frutos? Si no es el tiempo de producir frutos, si naturalmente la situación que está pasando no es el momento para estar regocijado, no es el momento para producir frutos, no es el momento para estar produciendo cosas maravillosas como las que estás produciendo. Y el Señor te dice, que es que yo voy a estar contigo. Porque probablemente en la situación que estás pasando y le preguntas al Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? El Señor te dice, yo estoy contigo. No te preocupes, que esto se va a acabar, pero no, tú métete conmigo. Y que en el nombre de Jesús, que en medio de esa relación que tú puedas tener con el Señor, que así que vienen los frutos del Espíritu Santo. En la medida que yo me meto con Él y empiezo a hablar con Él y esa relación va creciendo, como hemos hablado viernes tras viernes,
y predicación y domingo y tras domingo, tras cada reflexión nos ha dirigido a que nos metamos con Él y que dependamos de su Espíritu Santo y que seamos guiados por Él. Y vas a ver cómo vas a producir frutos y que en su tiempo se va a ver cómo la situación y cómo vas a tener la victoria. Y es bien necesario, ¿sabes por qué? Porque además de que Jesús va a llegar a nosotros y va a ver y va a decir, espérate, mi hermano, mi hijo lo está haciendo bien, sino que otros van a tener necesidad y por alguna razón tú no le vas a ver tal vez el enlace o no le vas a ver el sentido porque esto tiene que ver con que otros vengan al evangelio, pero sí va a tener que ver que otros van a ir a donde ti, van a buscar si hay fruto. Porque mira lo que le pasaba, como le decía Jesús en Juan 6:35, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí crea no tendrá sed jamás. Mucha gente tiene hambre, y tiene hambre espiritual, y buscan obviamente saciar esa hambre con otras cosas que no son, y vuelven a tener hambre. Pero si en nosotros, en ti y en mí, ven esos frutos genuinos y dirán cómo lo hacen él, porque ese es el hambre de las personas que buscan y dicen cómo se mantiene de esa forma, cómo produce el fruto en medio de una situación que no debe ser, cómo es que se mantiene como árbol plantado, que no se remueve junto a corrientes de río, que no, naturalmente no puede crecer ahí, sino que se mantiene y produce fruto. ¿Cómo es que le hace? Y la gente tiene hambre de eso. Y entonces puedan ver en ti al Jesús que va a quitar el hambre espiritual sobre ellos. Que puedan ver en ti y en mí ese fruto que quita ese hambre y que quita esa sed. Y probablemente quería trabajar unos ejemplos concretos porque probablemente tú estás pasando situaciones en que ya hay frutos sobre tu vida de arrepentimiento. Y hemos visto que a lo que no hacías antes, ahora no lo que hacías antes, ahora no lo haces y estás agradando a Dios en todo lo posible. Y mucha gente ya está viendo el fruto que hay en ti y ya se están impresionando y dicen, wow, mira cómo él hablaba antes y mira cómo está hablando ahora. ¿Cómo es que en medio de la situación que está pasando lo vemos así y está produciendo fruto? Y están haciendo, yo quiero eso para mi vida y la gente ve eso. Pero a lo mejor Dios te está diciendo, este es el tiempo en el que tienes que hacer más. Este es el tiempo en el que tienes que hablar. No se bastará de un buen testimonio, sino que los puedas llevar como luz encendida y le diga, este es el camino a seguir. A que estés preparado en todo tiempo para poder predicar la palabra. A que no te preocupes lo que piensan otros de ti. Probablemente estás pasando eso, en el que lo más seguro es que ya hay mucha gente pendiente de ti, porque somos cartas abiertas y la gente está pendiente, aunque usted no lo crea, la gente está pendiente de los cristianos. Por eso cuando a veces fallan, dice, mira, yo sabía que esto no era tan bueno. Por eso tú y yo tenemos que dar fruto y tenemos que dar el máximo. Y el Señor no te está pidiendo más de lo que puedes dar, porque probablemente Él quiere que des el 30 por el momento, porque más adelante, el año que viene, vas a ir produciendo el 60, pero Él te quiere en el 30 entonces. Te quiere en el 30, pero constante. Te quiere en el 30 porque no sé qué está pasando contigo, pero a lo mejor te pasa como la iglesia de Éfeso, que en el capítulo de Apocalipsis habla sobre la iglesia de Éfeso y empieza a hablar de, mira, has hecho muchas cosas buenas, pero hoy tengo algo en contra de ti, que has perdido el primer amor. Probablemente por muchas cosas y por la maldad de muchos, como dicen, en los últimos días se enfriará el amor de muchos y no queremos eso sobre ti, sino que al contrario, tú le puedas, como dicen, mira, meterle ganas, poder buscarle al Señor, ir donde eres, a que te dé lo necesario y que su Espíritu Santo, como dice Romanos 8:26, que te acude en tu debilidad y te ayude. Y hoy el Señor te está diciendo, vas a tener que hablar. Hoy el Señor te está diciendo, a lo mejor en la situación que estás pasando, que estás produciendo fruto y que te estás regocijando en el problema y estás pasando la situación, hoy te dice el Señor, tienes que hablar. Y a lo mejor tú dirás, es que es fuerte, ¿qué va a pensar de mí? No importa, aquí lo más importante es la vida de las personas porque muchos tienen hambre y necesitan que tú y yo produzcamos fruto. Un fruto, ese fruto que no va a cesar, ese fruto que en el nombre de Jesús la gente va a llegar y va a comer y va a decir, wow, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo necesito. Porque la necesidad y el hambre espiritual está a nivel general y está cargada en el aire. No sé si te das cuenta cuando tú sales. La gente tiene hambre de algo más.
La gente tiene hambre más de lo que, más grande cada vez más. Y me doy cuenta cuando los veo en tensión, cuando los veo en generando pánico y los vemos demasiado preocupados y no hay esperanza en ellos. Entonces tú y yo tenemos una gran responsabilidad de ir ante ellos y estar preparados para presentarse defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de vuestra esperanza que hay en vosotros. Que esa esperanza, cuando la gente pregunte en qué tú tienes la esperanza, porque no entiendo cómo es posible, como perseguían los primeros cristianos, y esos cristianos que iban siendo perseguidos y los mataban y entregaban todo lo que tenían que entregar por la causa del evangelio, entonces la gente empezó a decir, yo quiero tener fe en algo como esta gente lo tiene. Y empezaron a decir, por eso no murió en ese tiempo, sino que la gente empezó a ver cómo es que esta gente está dispuesta a morir por esto. Y despertó esa hambre y dice, espérate, que es que esto es lo que yo quiero. Y la gente, créame, que la mies es mucha. Los campos están ready. Necesitamos gente que lleven a otros al evangelio, a las buenas obras y los discipulemos. No tan solo que le llevemos una palabra que es bonito, eso está bueno, que los podamos llevar al evangelio. Ok, sí, conocieron, pero que ahora nos aseguremos que tengan el Espíritu Santo, que nos aseguremos que anden en el camino correcto, que nos aseguremos a que busquen a Dios sobre todas las cosas, a que no tan solo sean hojas. Porque hermano, les voy a decir, sinceramente, el tú congregarte, ir a una iglesia es muy bueno. El tú tal vez tomar la Santa Cena, hacer estas cosas, congregarte, portarte bien y muchas cosas, pero si tú no tienes una relación con Dios, solamente ahí se producen frutos. Cuando yo dependo de Él y yo me conecto ante Él, ante su Espíritu Santo, es como único produzco frutos. Frutos correctos, frutos que necesita el mundo ver sobre nosotros como cartas abiertas. Como resultado de esa relación con Dios, la gente va a ir viendo ese reflejo de Cristo sobre nosotros. Y entonces van a decir, yo quiero de eso. Mientras no tienes eso, ciertamente vamos a seguir siendo hojas, simplemente hojas. Que cuando Cristo venga y realmente no tengamos frutos, no tengamos ni fruto de arrepentimiento, seremos simplemente hojas secas. Y no queremos eso, hermano, porque Cristo va a venir en algún punto. Y hoy te quiero entusiasmar y dejarte saber. Y quería tocar un tema un poquito delicado entre todo y que el Señor puso en mi corazón sobre ciertas situaciones en las que están pasando. Y es que a lo mejor en ti se ve la perseverancia, se ve en el que sobre muchas heridas que ha pasado sobre tu corazón, te has sobrepuesto y sobre ciertas cosas experiencias que son fuertes. Y uno dice, ¿cómo es que esta persona sigue en pie en medio de esta situación? Y probablemente Jesús ya vio y vio frutos sobre ti. Y lo más probable te está diciendo, y lo más seguro que hoy yo lo siento en mi corazón, que te dice, hoy necesito que tengas el fruto y que puedas perdonar a los que te han hecho mal. Porque hay mucha gente aquí que tal vez no han podido seguir y tal vez están paralizados en el 30% cuando el Señor los quiere llevar al 60% a producir algo más para su reino, para crecer en su relación con Él, pero no han perdonado. Y hoy quiero que tú puedas seguir el ejemplo como Jesús en un momento dado siguió. En Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando Él fue crucificado, que lo estaban matando, y en un momento dado Jesús le dijo a su Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. A los que lo estaban agrediendo, ya Jesús tenía un perdón para ellos. Y hoy yo te pido que por más difícil pueda ser, que tú puedas perdonar. Que tú puedas tomar el ejemplo de aquel que producía al 100 por 1, que todos estamos de acuerdo que lo que hizo Jesús era producir al 100 por 1 y más. Y que hoy tú y yo, con el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesús, ese mismo Espíritu Santo que dice en Romanos 5:5, que derrama su amor sobre nuestros corazones, y que tal vez se te hace un poco difícil visualizar que tú puedas perdonar a esa persona, hoy te tengo que decir, Jesús necesita ese fruto sobre tu vida. Hoy necesita que se derrame pídele al Señor ese amor sobre tu corazón para hacer esto.
Y quería terminar como por último, y con esto termino, ¿verdad? Tal vez tú y yo estamos perseverando, ¿verdad? Y estamos pasando difícil, ¿verdad? Y hemos mantenido perseverancia. Pero a lo mejor es lo que te está pasando, que has visto tanto, se te ha hecho tan difícil, porque has visto donde tanta situación se te está dando. Tú dices, Dios mío, pero es que yo no te veo en la situación, yo no te veo que estés haciendo algo, yo no te veo, no te siento a veces, no sé qué está pasando, estoy perseverando, pero se me está haciendo difícil, Señor. Y Jesús va donde ti y está viendo ese fruto de perseverancia, que estás perseverando en medio de la situación difícil. Hoy el Señor te dice, sigue perseverando, porque falta poco. A que no te quites, a que puedas hacer, y hoy te doy este gran consejo que en la palabra dice, en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hoy te pido a que perseveres. No tan solo perseveres en las buenas obras, que sigas haciendo esas buenas obras, a que no te canses de hacer lo correcto, a que no te canses porque el Señor te está viendo y está junto contigo. Y hoy tenemos el poder a través de su Espíritu Santo, y no tan solo poder de hacer cosas sobrenaturales, como pensamos y que eso es muy bueno, pero sino que podamos tener esa naturaleza divina para poder amar cuando aún las personas naturalmente no merecen ese amor, que podamos brindarle ese amor a esa gente, que podamos darle esas buenas obras en momentos difíciles y que podamos perseverar en esas buenas obras. Hoy el Señor te dice, necesito que perseveres más, pero que perseveres con buenas obras. A que en el momento difícil, como dice en capítulo 4 de Filipenses, que nos regocijemos en el momento difícil. Qué difícil, se me hacía difícil en un principio cuando yo empecé en esto. Y cómo tú le pides a alguien en un momento tan difícil de su vida que se regocije. Y era Pablo pidiéndola en la cárcel. Y uno dice, wow, es que él lo está pidiendo en la cárcel. Él tiene todo el derecho de dar ese buen consejo, porque cuando tú y yo tenemos ese Espíritu Santo, nos da la capacidad de poder regocijarnos en el momento difícil, a poder tener paz en medio de una dificultad, en medio de una tormenta, a mantener la calma. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en Jesús. Hoy solo quiero dejarte con esta palabra. Y como te dije en un principio, como simple cartero que lleva un mensaje dejándote saber que Jesús te está pidiendo algo más. Que no nos quedemos, porque probablemente en este momento de pandemia te has detenido, te has paralizado, o quizás has bajado ese nivel que Dios quería llevarte por el camino que Dios ya había establecido para ti. Hoy te quiero decir, hoy le pido al Espíritu Santo que te pueda tocar donde quiera que estés, porque Él te pueda enseñar qué es lo que te está pidiendo, porque hoy el Espíritu te está pidiendo algo más. Aunque es difícil, te aplaudo lo que has hecho hasta el momento. Te bendigo, y probablemente el tan solo que estés conectado aquí es un deseo genuino de querer seguir buscando, de querer seguir adelante y poder no cansarse y seguir perseverando en el nombre del Señor. Pero hoy el Espíritu te quiere pedir algo más, a que tal vez te metas más con Él, a que tal vez examines las palabras y empieces a buscar su presencia y puedas decir. Por eso es que en su palabra dice, siempre me ha llamado la atención como en lo oculto, cuando tú le buscas, Él te recompensará en público. Y a lo mejor tú dirás, mira, una recompensa que la gente vea, que, wow, no es que la recompensa que tú vas a tener es ese fruto que se va a ver manifiesto en otros, y otros van a ver que tú perseveras cuando otros se quitan, que tú te mantienes cuando otros se cansan y se rinden, tú te mantienes. ¿Por qué? Porque la palabra que, cómo nos define a aquellos que andamos en el Espíritu, no es tan solo que somos victoriosos. Me encanta cómo Pablo lo define en Romanos 8, que dice, no encuentra palabra, y dice, espérate, si existiera una palabra para definir los que andan en el Espíritu, es más que vencedor, más que vencedor. Vencedor es una cosa, pero lo que andan en el Espíritu va mucho más allá. Y yo te invito a que puedas producir un poquito más de fruto. A que ese primer amor, esa prioridad que tú has puesto de meterte con el Señor y producir ese fruto y que puedas ser regocijado en ese momento de dificultad, que tú lo puedas tener. Este que te habló, tu amigo y hermano, Gamaliel Cirino, muchas bendiciones. Hoy el Señor, no sé qué te está pidiendo, pero yo sé que Él va a estar contigo en el momento duro, que Él va a estar contigo para bendecirte y darte lo necesario, porque recibiste poder cuando sobre ti
descendió el Espíritu Santo. Dios te bendiga.